Queridos hermanos, celebramos en este día la fiesta de San Matías Apóstol. Este apóstol ha sido elegido después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como vamos a escuchar en el Evangelio. Recordemos que el colegio de los apóstoles queda fracturado por la traición de Judas Iscariote. Los discípulos, luego de la resurrección del Señor, van a elegir, guiados por el Espíritu Santo, un sucesor, uno allí para que complete el cuerpo, el colegio de los apóstoles. Y aquí, queridos hermanos, reflexionar nosotros sobre esa continuidad apostólica de este mensaje. El Señor forma un colegio de los apóstoles, y tenemos aquí el primero elegido por los mismos apóstoles para mantener esta sucesión. Completa el grupo de los 12 y al mismo tiempo nos da esa continuidad que después la Iglesia va a mantener. Y por esto la Iglesia es la Iglesia católica, mantiene la sucesión apostólica, es decir, los obispos son sucesores de los apóstoles. Y por esto el colegio episcopal, que son todos aquellos obispos que han sido ordenados válidamente y se mantienen unidos al cuerpo del colegio episcopal al cual pertenece el apóstol Pedro, este colegio episcopal es sucesor del colegio de los apóstoles. Un colegio es sucesor de otro colegio. Así también entre los apóstoles hay un apóstol que es primario, que es el que está al jefe de todos, nombrado por primero. Tanto así que en la primera lectura que vamos a escuchar aparece por primero, de pie, Pedro se puso en pie, el apóstol Pedro. Y en el colegio episcopal también tenemos al sucesor del apóstol Pedro, que es el Papa, que recientemente ha estado elegido, el Papa León XIV, que es el Papa 267, sucesor del apóstol Pedro. Hay una cadena ininterrumpida desde los apóstoles hasta actualmente el romano pontífice y los obispos actuales. Por eso, para la consagración episcopal, para que sea válida, tiene que ser un obispo que haya sido ordenado por otro obispo, ese otro obispo por otro obispo, ese otro obispo por otro obispo, así sucesivamente hasta llegar a una conexión con un apóstol. Para que este obispo sea válido, tiene que estar en conexión históricamente durante estos 2000 años, en continuidad desde los apóstoles a nuestros días, para que la ordenación episcopal sea válida, la sucesión apostólica. Por esto, queridos hermanos, en este día del apóstol San Matías, pues es la oración especialmente por el Papa León XIV, que el próximo domingo tendrá la Eucaristía de inauguración de su pontificado. Oramos por él y por todos los obispos para que se mantengan siempre en esa comunión y en esa colegialidad afectiva y efectiva. Afectiva porque los une ese vínculo de comunión, de cercanía de hermanos en el sacramento del orden, en el grado del episcopado, y efectiva porque hacen concretamente en su obrar, en su magisterio, en su enseñanza y en la santificación, en el obrar de su ejercicio del sacerdocio de Cristo, nada más y nada menos que efectúan la gracia de Dios. Por esto vamos a colocarnos en la presencia de Dios para meditar el Evangelio de hoy en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de sus divinas consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 15 en adelante. En aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos. Habían reunidas unas 120 personas y dijo: Hermanos,
tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo por boca de David había predicho en la Escritura acerca de Judas, el que hizo de guía de los que arrestaron a Jesús, pues era de nuestro grupo y le cupo en suerte compartir este ministerio. Y es que en el libro de los Salmos está escrito: que su morada quede desierta y que nadie habite en ella, y también que su cargo lo ocupe otro. Es necesario, por tanto, que uno de los que nos acompañaron todo el tiempo en que convivió con nosotros el Señor Jesús, comenzando en el bautismo de Juan hasta el día en que nos fue quitado y llevado al cielo, se asocia a nosotros como testigo de su resurrección. Propusieron dos: José, llamado Barsabá, de sobrenombre Justo, y Matías, y rezaron y dijeron: Señor, tú que penetras el corazón de todos, muéstranos a cuál de los dos has elegido para que ocupe el puesto de este ministerio y apostolado, del que ha prevaricado Judas para marcharse a su propio puesto. Les repartieron suertes, le tocó a Matías y lo asociaron a los 11 apóstoles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 112. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor, bendito el nombre del Señor, ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que habita en las alturas y se abaja para siempre al cielo y a la tierra? Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 9 al 17. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os ha elegido, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca, de modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Así, queridos hermanos, escuchamos en la primera lectura cómo el apóstol Pedro se puso en pie en medio de los hermanos. Tienen que elegir al sucesor, tienen que elegir a un apóstol, porque Judas había dejado había prevaricado ese puesto del Señor con la traición. Y luego, pues, en esa desaparición que tuvo Judas, como narra en el Evangelio. Y es aquí el detalle en la primera lectura: Pedro que se pone de pie. El apóstol viene nombrado por Pedro, recibiendo estas propuestas, lo asocian a los 11 apóstoles. Él es el que toma allí esa iniciativa poniéndose de pie. Actualmente, los obispos en la Iglesia Católica son nombrados directamente por el Papa, el romano, con el mandato pontificio. Es decir, hacen una consulta a través de los canales diplomáticos del servicio, el dicasterio para los obispos, piden los diversos pareceres, presentan una terna, preparan una terna, y el romano pontífice, de estos 3 candidatos, él elige uno. Es decir, es el apóstol Pedro el que elige, es el Papa el que elige. Incluso actualmente en la Iglesia Católica, rito latino,
en la Iglesia Católica, para que haya una ordenación de un obispo, es necesario el mandato pontificio. Por lo tanto, se requiere ese mandato del Papa explícitamente. Por eso en la ordenación episcopal se lee esa bula en la cual el Papa ha nombrado obispo, ha elegido a un presbítero para el colegio episcopal. Y si se llegase a ordenar un obispo sin este mandato del Papa, por lo tanto, incurre él en la excomunión late sentencia, e incurre también aquel obispo que le está confiriendo el sacramento del orden en el grado del episcopado sin el mandato del obispo de Roma, del Papa. Para la ordenación válida, aquí se requiere constantemente, ilícita, se requiere precisamente el nombramiento del Papa, de ese obispo, a través de una bula, a través de ese mandato pontificio, y también pues se ha pedido que la Iglesia mantiene esta tradición de que hayan 3 obispos concelebrantes. Esto para asociar el obispo a el colegio episcopal, como ese signo de fraternidad y de colegialidad. Nosotros, queridos hermanos católicos, estamos llamados a mantener nuestra oración por el colegio episcopal, porque somos iglesia apostólica que tiene su fundamento en los apóstoles constantemente. Y estos días, pues que nuestra oración se eleve también en gratitud a Dios por el magisterio episcopal, el magisterio petrino que va a ejercitar el Papa León XIV. Que Dios les bendiga y les acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.